Bueno, ¿se oye? Bueno, hermanos, antes de estudiar la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para que nuestro Padre, Dios nos ayude, su Espíritu Santo, para poder entender su palabra más que nada, que va a ser alimento para nuestra vida espiritual. Yo creo que hemos tenido bastante diferentes temas, y es de un solo propósito a nuestra vida. Vamos a hacer la oración. Amantísimo Padre Celestial, me acerco ante su presencia, Señor, para pedirle su sabiduría, para pedirle, Señor, su dirección, Padre, su Espíritu Santo que mora cada uno de nosotros, en mí, para que a través de tu Espíritu Santo nos ayude a entender y nos guíe a toda verdad que tu palabra, Señor, para que todo se haga como orden, como usted manda su palabra, Padre. Yo no soy digno, soy digno, Señor, por eso me acerco para pedirle, Señor, que tome mi vida y que tú seas que hables tu palabra, Señor. Cada uno de tus hijos, de tus hijas, para poder, Señor, entender y ser edificados, Señor. Bendice tu palabra, Padre bendito, el cual te pido en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar acerca del nacimiento espiritual. ¿Por qué es importante nacer espiritualmente? Acordemos, hermanos, que aquel tiempo, cuando nuestro Dios creó el primer hombre, era santo, no tenía maldad, pero cuando el hombre pecó, entonces murió, separación de Dios, entonces perdió la comunión con Dios. Desde ahí para acá, hermanos, se perdió esa comunión con Dios. No había otra forma que podía comunicar con Dios. Después hizo un plan nuestro Padre Celestial, que viendo que se iba a perder otra vez la humanidad, y Padre Celestial hizo un plan, y se sentó hizo un plan, y dijo él que iba a mandar a su Hijo. Y a través de su Hijo Jesucristo, nuevamente hasta hoy, hermanos, ser humano puede entrar una comunicación con el Padre. Pero a través de Cristo, ahí se perdió eso. Por eso es necesario, vamos a estudiar acerca del nacimiento espiritual. ¿Por qué? Todos aquellos que todavía no han nacido. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Dice así: la necesidad del nuevo nacimiento, voy a leerlo, dice así: la necesidad del nacimiento, de la incapacidad del hombre en su estado moral para no ver o entender entrar al reino de Dios, por muy dotado moral o refinado que sea el hombre. En su condición natural está completamente ciego tocante a la verdad espiritual. Para entrar al reino no puede obedecer ni entender ni agradar a Dios. Claro que aquí dice que, cuando vamos al texto, la palabra del Señor dice que en ese tiempo vivíamos nosotros de esa manera. Tal vez nosotros queríamos alabar a Dios o agradar a Dios, pero no podíamos porque no entendíamos, ni podíamos obedecer. ¿Por qué? Por un hombre que cayó en pecado. Desde ese momento se perdió esa comunicación. Y a través de Cristo, a través del nuevo nacimiento que nosotros tentemos, que venimos, bajamos las alas, entonces ese momento empezamos a tener comunión nuevamente, que se había perdido al principio, que fue el primer hombre, que era santo. A través de Cristo, hermanos, ahora nosotros podemos tener esa comunión, podemos orar, nuestra oración es escuchada. ¿Por qué? Entonces dice acá, vamos a ver qué manera. Tal vez nosotros queríamos hacer, obedecer a Dios, pero no podíamos, ni lo que sea no era agradable.
no podíamos agradar porque nuestras obras eran malas, por sencilla razón de que por un hombre que pecó, entró la muerte a todos los hombres, a toda la humanidad. Y la única manera que nosotros podíamos volver es venir a Cristo y aceptar, bajar las aguas, es entonces podemos nuevamente, ser humano puede tener comunión como hoy, como nosotros que hemos venido a Cristo Jesús. Es la única manera, por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, dice, ¿en qué manera nosotros, en qué manera nosotros entonces vamos a tener comunión con Dios? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, para poder capítulo 3, versículo 4 y 5, versos 4 y 5, dice así. Vino un hombre, dice, y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo, siendo viejo, puede acaso entrar bien, segunda vez bien de su madre nacer? Y respondió Jesús, y de cierto te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El único, hermanos, que Dios hace es, cuando nosotros obedecemos, como aquel tiempo no entendíamos ni agradábamos lo que hacíamos ante Dios no era agradable. El único es que nacimos de nuevo, de ese momento pudimos entender. Y el Espíritu, nacimos de agua para resolver nuestro pecado y vino el Espíritu Santo para poder darnos entendimiento a través de su palabra. Desde ese momento entonces nosotros ya entendemos la voluntad de Dios que debemos de hacer. Ya no es como aquel tiempo cuando vivíamos sin conocimiento, hacíamos tantas cosas, pero pensábamos que era agradable. Mas sin embargo ahora cuando nosotros venimos y obedecemos y nacemos de nuevo espiritualmente, entonces el Espíritu Santo, hermanos, que amor a nosotros nos da entendimiento para poder entender la palabra del Señor y para poder ser la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos enseña y nos da entendimiento por medio de la palabra escrita. De otra manera, hermanos, por eso es necesario, fue necesario y es necesario un nuevo nacimiento espiritual. Vamos a ver el Salmo 51, verso 5. Salmo 51. Verso 5 dice así. Veo aquí, dice así el verso 5. He aquí un poco pequeño, un poco de paciencia, calma. Veo aquí, en maldad he sido formado y en pecado me conoció mi madre. Dice la palabra del Señor que fuimos conocidos bajo el pecado por el hombre que falló. Por eso es que nosotros no podíamos agradar a Dios ni entender hasta que venimos al Señor Jesucristo, una nueva oportunidad para poder tener comunión con nuestro Dios. Por eso es necesario que nosotros viniéramos el nacimiento espiritual
tenemos que nacer espiritualmente para poder entender. Vamos a Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Verso 9 dice así: engañoso de corazón, más de todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y apruebo el corazón para dar cada uno según su obra y según el fruto de sus obras. Aunque aquel tiempo, hermano, nosotros queríamos hacer buenas obras, pero únicamente que nuestro corazón estaba en esta condición por la maldad, por el pecado que entró por un hombre. Y dice aquí, y es que Dios escudriña la mente y Él aprueba el corazón para dar cada uno según su camino y según fruto de su obra. A veces nosotros queríamos hacer todas estas cosas, pero no era agradable a Dios, porque nuestro corazón estaba manchado de pecado, estaba lleno de maldad. Y cuando nosotros venimos al Señor, nos santificó, nos limpió a través de su muerte, a través de su sangre que derramó, entonces nos purificó. Entonces, cuando nosotros fue limpiado nuestra vida antigua, empezamos a vivir la ley de Cristo, caminar con el Señor. Desde ese momento empezamos a caminar, empezamos a entender, empezamos a obedecer su palabra. Ese es el propósito de Dios. El nuevo nacimiento, empezamos a caminar. Bien, vamos a seguir leyendo. El Evangelio de Marcos. Vamos poco a poco. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23 del Evangelio de Marcos. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto, hermanos, nos contaminaba en aquel tiempo, porque esto viene al corazón. Y cuando nosotros venimos en nuevo nacimiento, nos limpia el Señor. Y si nosotros a través de eso tenemos que santificarnos más, seguimos limpiándonos,
ir dejando todas esas cosas, porque la palabra de Dios tiene poder, solamente nosotros tenemos que poner en práctica en la palabra del Señor. Él es el que hace la obra, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, aunque estas cosas todavía siguen y tienen que ir, tenemos que ir desechando estas cosas para que todo lo que hagamos nosotros sea agradable para Dios. Todo esto hay en el corazón del ser humano. Sí, pero como hemos venido a un nuevo nacimiento espiritual, el cual nosotros tenemos que practicar la palabra del Señor, para que todas estas cosas vamos desechando, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir dejando todas esas cosas. Nos estamos limpiando, ¿verdad? Bien, vamos a seguir leyendo. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer, más bien dicho? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ya estando en el camino, ya entramos en la puerta, ya estamos en el camino correcto. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a ver en la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo 6. Versículo 33. Como ya estamos en el camino, entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Bien, como ya estamos en el camino, ya entramos a la puerta, ya estamos en la ley de Cristo. Que tenemos que hacer, primeramente dice que tenemos que buscar las cosas del reino de Dios, o sea, las cosas de Dios. En primer lugar, tenemos que poner a Dios y obedecer su palabra en nuestra vida espiritual, para que todas las cosas necesarias, o sea, los que falten materialmente, van a ser añadidas y van a venir. Pero primero tenemos que hacer lo que dice acá, buscar primeramente a Dios, en primer lugar, ante todas las cosas. Primer lugar, ya después el trabajo, después el negocio, lo que sea, pero en primer lugar dice aquí, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, o sea, poner nuestra vida primeramente la mano de Dios y hacer y obedecer su palabra, para que de esta manera va a venir las cosas materiales como bendición añadida, que son añadiduras. Pero ¿por qué a veces no hay, hermanos? Porque no obedecemos, no hacemos lo que el Señor dice. Y la palabra de Dios es clara y específica, se cumple. Nosotros es que no cumplimos, fallamos al Señor. El Señor es fiel, hermano. Nadie ha dejado nuestro Dios sin un pan, sino que nosotros a veces dejamos a Dios, nos alejamos de Dios. Y lo que dice aquí, primeramente tenemos que buscar a Dios. En Isaías dice 55:6, dice buscar, dice a Jehová mientras puede ser hallado. Tocarle mientras está cercano a las puertas. ¿Por qué dice buscarle? Dios no está perdido, hermanos. A veces lo metemos, ¿no? Buscar es que mientras tengamos nosotros vida, tenemos la oportunidad de llenarnos de Dios, buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está refiriendo esa palabra. Tenemos que buscar, porque ya muerto no se terminó todo. Nosotros tenemos una vida hoy que nos permite la vida, el aliento. Debemos aprovechar de llenarnos de Dios, alimentarnos de Dios, hacer su voluntad, obedecerle, santificar nuestra vida, vivir para Él, apartarnos del mundo. Esa separación del mundo es para consagrarnos. Bien, hermanos, vamos a seguir. Dice, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una mera reforma de la naturaleza que hemos heredado de Adán. O sea, un nuevo nacimiento cuando nosotros venimos y nacemos de nuevo, no es que ya se acabó se terminó ese que hemos heredado de Adán por el pecado que él cometió. Nosotros
pasamos en ese área, y dice, sino que dice, en Romanos 6:6, vamos a ir, carta de Romanos, carta, no es este evangelio, carta de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Dice, porque nuestro viejo hombre, sabiendo que en esto vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Espiritualmente, hermanos, estamos muertos en sentido espiritual con Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros estábamos al pecado, como dice acá, es que cuando fuimos el sendero espiritual, hermanos, fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque aquel tiempo, hermanos, nosotros, aunque queríamos agradar a Dios, siempre seguíamos al pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el sentido espiritual, fuimos crucificados nuestro cuerpo del pecado y nacemos una nueva vida. Venimos a ser la vida de Cristo, a empezar a caminar y a practicar las buenas obras que su palabra demanda. Ahora tenemos que seguir siendo su buena obra y trabajar en nosotros, ya no practicar pecado cuando vivíamos aquel tiempo en la ignorancia. Ahora vamos a practicar la palabra de Dios, lo que es agradable, buenas obras para nuestro Dios. Sino es un acto creativo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, vino a nuestro corazón a través de la obediencia, entonces la obra del Espíritu Santo creativo que empezó a trabajar en nuestro corazón cuando nosotros bajamos las aguas, por eso dice que el Espíritu Santo dice que creó nuevas personas espirituales. Es un trabajo del Espíritu Santo. Ya vimos que San Juan 3:5, que no naciere de agua, el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El reino de la iglesia, entonces entramos, la iglesia del Señor, ya llegamos, ya nos añadió con lo demás cuerpo que es la iglesia, en que compone la iglesia del Señor. Pero el Espíritu Santo es el que hizo la obra, hace la obra en cada corazón. Cuando nosotros bajamos las aguas, viene a morar nuestro corazón durante nuestra vida terrenal, que estamos aquí en la tierra, para que nos ayude a vencer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nos ayuda, dice, ¿no? Pero tenemos que obedecer la palabra del Señor y permitir que el Espíritu Santo, hermanos, trabaje en nosotros, haga su trabajo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no permitimos ni obedecemos la palabra del Señor. Y la única manera, hermanos, es obedecer la palabra del Señor y permitir que el Espíritu de Dios que mora en nosotros trabaje, que haga su obra. Esa es la manera que tenemos que caminar, tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a seguir leyendo. ¿Qué venimos a hacer después de eso? Algo muy importante, hermanos. San Juan 1:12, hermanos, a ver, hermanos, Simón, ayúdenme en ese texto. San Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Qué venimos a hacer entonces después de eso? Qué hermoso, hermano. Es hermoso porque lo que nunca, más a todos los que les he
mas a todos los que le recibieron y creen su nombre, le dio potestad de ser hechos. Pero entonces, hermanos, de ese momento venimos, cuando nosotros bajamos la y obedecimos la palabra del Señor y lo aceptamos su palabra, entonces, después de haber nacido, venimos a ser hechos hijos legítimos de Dios, en que la cual no éramos hijos naturales, estábamos perdidos en aquel tiempo, pero gracias a Cristo Jesús, por medio de Él, de la obediencia a su palabra, que atendemos, entonces cuando nacemos venimos a ser hijos legítimos de Dios, con todos los que estamos aquí, somos legítimos, familia más cercana que familia carnal, y legítimo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado y hemos recibido, como dice en San Juan 12, entonces nos dio ese derecho, quiere decir ser hechos hijos legítimos de Dios. Es hermoso, hermano, es tan hermoso eso que nunca nuestra mente aquel tiempo pasado, ¿verdad? Bien, hermano, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Bien, hermanos, segunda de carta de Corintios 5:17, venimos a hacer cosas hermosas que Dios hace. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a un nuevo nacimiento y obedecemos su palabra, entonces somos una nueva creación del Espíritu Santo. Criatura es creación según el Espíritu de Dios y su palabra, que tiene poder para crearnos un hijo legítimo. Porque dicen las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Lo que vivimos antes, hermanos, pasaron, quedaron atrás. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo hizo obra, ahora somos una criatura nueva para el Señor. Desde ese momento empezamos a caminar con Cristo Jesús. Empezamos a leer su palabra, a someternos a su palabra, empezamos a obedecer. Porque ese es el propósito de Dios, que obedezcamos, que lo vivamos la palabra del Señor, que cambiamos nuestra manera de ser, que no seamos como cuando nosotros no conocíamos, estábamos perdidos. Pero gracias a Cristo Jesús por su muerte, ahora nosotros vimos oportunidad por el sacrificio de nuestro Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, hermanas? Obedecer. Atender la palabra como amor. Sí, con ese amor, amar la palabra del Señor. Con esa humildad, con esa mansedumbre que Dios quiere que aprendamos. Que cambiamos, hermano, manera de ser. Dios quiere que estamos y que seamos diferentes cada día. Cristo es el ejemplo, hermano. Él es el único ejemplo en camino a seguir. Eso es, hermano. Bien, hermano, vamos a seguir leyendo también otro versículo de la palabra del Señor. Bien, hermano, después de nuevas criaturas, nueva creación, tenemos que ser ¿qué? Vamos a Efesios capítulo 2, carta de Efesios, es carta de los Efesios. Aquí está diciendo la palabra que tenemos que ser de ver nacido de nuevo para Dios. Vamos a leerlo. Dice capítulo 2, versículo 10, así: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice en esos 10 que nosotros somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús, por medio de Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Después, hermano, de haber nacido, tenemos que tener y practicar las buenas obras en cual Dios el Padre preparó de antemano para que nosotros andemos en ella y obedezcamos y hagamos las buenas obras.
porque fuimos hechuras de Cristo. Y por eso tenemos que empezar a practicar buenas obras. Vamos a olvidar todo eso, vamos a dejar eso quedó atrás, hermano. Cuando nosotros bajamos las aguas, quedó atrás para el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a practicar las buenas obras, del amor, de la paz, de la paciencia. O sea, ser pacientes unos con otros. Principalmente el amor. Y nos falta mucho, hermano. Nos falta bastante, pero tenemos que practicar, tenemos que besar, hermano, a poner por obra poco a poco, para que andemos haciendo una buena obra, como dice su palabra, ya que somos hechura y creados en Cristo Jesús. ¿Sí? Para buenas obras. Pero a veces, hermanos, como ser humano, a veces somos al revés. Y Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras, porque ya nacimos, ya estamos en camino, ya estamos en la ley de Cristo, que es la ley del amor, la ley de obediencia, la ley de misericordia, la ley de ese mansedumbre, la ley de humildad que Cristo quiere que seamos, como Él desea, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Esforzarnos, hermanos, porque no hay otra. Nosotros depende todo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, bien, hermanos, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Dice, para el nuevo nacimiento, el creyente llega a ser, por medio de Cristo, crucificado. Luego dice, mediante el nuevo nacimiento, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina, de la vida de Cristo mismo. ¿Cómo puede suceder esto? Ya vieron, ya nacimos, ya venimos las aguas, pero aquí dice que ya somos participantes de la naturaleza divina, de la vida de Cristo. Cuando nacemos, entonces ya venimos a ser participantes de la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Cómo es su naturaleza? Su naturaleza es santa, su carácter es amor, todas las características. Dice que aquí nosotros venimos a adquirir esa naturaleza, pero tenemos que practicarlo. Dice que de la vida de Cristo mismo. ¿Cómo podemos nosotros ver que realmente así es? Vamos en Gálatas 2:20. A ver, el libro, carta de Gálatas, Carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Hubo un personaje, hermanos, que sí pudo llegar a esto y vivir esto, lo que dice la palabra del Señor. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vean, hermanos, si ya lo tenemos, a ver lectura. Con Cristo estoy mente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un personaje, hermano, que fue el apóstol Pablo, pero si nosotros leemos su historia cuando él se convierte, al principio se convirtió, hablaba mucho de su vida, que era muy difícil. Dice, miserable de mí, decía al principio, ¿quién me librará del pecado? Lo que yo no quiero hago por pecado que mora en mí. Ahora pruebo que la ley de Dios es buena, sino ahora pruebo, dice, me doy cuenta que el pecado que mora en mí hace pecar, me lleva cautivo el pecado. Ese decía muchas veces, al principio fue difícil para el apóstol, para principiar.
Pero aquí, hermanos, Gálatas 2:20, la carta de Gálatas 2:20 dice, ya no habla como al principio, aquí está hablando ya con un triunfo que venció. Pero hay una cosa, hermano, que tenemos que entender. Porque Cristo dice, estaba crucificado con Cristo. Ya no vivía él, mas Cristo se había formado en el apóstol. Ya no era él. Qué hermoso, hermano, que ya no era él, porque dice que ya no vivía él. Porque dice, yo con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivía él, ya no era espiritualmente, hermano, ya había formado Cristo su vida espiritual, ya no era él, Cristo vivía en él. Este hombre, hermano, llegó a vencer todo porque trabajó en su materia, como materialmente, como humano, trabajó bastante en él. Para poder llegar a él, esto, hermano, que él está diciendo la palabra del Señor, luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Sí, carnalmente estaba consciente que era un ser humano, pero ya no vivía como carnal, sino vivía espiritualmente como Cristo, como el Hijo de Dios. Ya vivía él como el Señor quería, como el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero él trabajó bastante, hermano, batalló. Si nosotros vemos sus cartas, si ustedes han leído, al principio fue muy difícil, muy duro para el apóstol, como ser humano, como nosotros también. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con el yo, con el ego, y dejando crucificar como él crucificó. A veces es como, en un sentido figurado, es como muerte cerebral, porque ir dejando todas esas cosas, bueno. Pero Pablo tuvo después de desechar todas esas cosas para que Cristo se formara en él. Tuvo que renunciar por el tuvo que crucificar su carne, su carácter, su modo de ser, todo eso. Por eso dice aquí él que ya no vive, estaba crucificado en el sentido espiritual con Cristo. Si él estaba crucificado, porque muchas veces nosotros levantamos la mano, no se notamos crucificados espiritualmente. Entonces Pablo estaba entendiendo que no podía bajar la cruz y darle un manazo. No. Entonces espiritualmente, hermanos, tenemos que, el hombre carnal tiene que ir muriendo, para que el hombre espiritual, hermano, empiece a crecer, o sea, Cristo, espiritualmente. Eso es lo que Pablo hizo, hermano. Ya no venía él, sino Cristo gobernaba su vida, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Tenemos que trabajar mucho en nuestra humanidad. A menos yo, hermano, necesito trabajar bastante. ¿Sí? Y Dios conoce, hermana, hasta dónde estamos avanzando. Porque Él conoce todo, hermano. Él conoce todo. Nada es oculto al Señor. Ven, hermanos, vamos a seguir leyendo también otros versículos. Vamos a ir primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro. ¿Se oye bien así o está bien? Gracias. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Esta le voy a dar versículo común. Permítanme un tantito, por favor. Vamos a tener calma, hermanos, porque Dios quiere que seamos pacientes para con todos y debemos, hermanos, de empezar a practicar eso, porque es bueno para nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 22 al 25. Desde el verso 22 al 25 vamos a leer.
Génesis capítulo 1. Está bien, que yo estaba buscando aquí. Dice la palabra del Señor, verso 22 en adelante, primera carta de Pedro 1:22, perdón, es 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amamos unos a otros, extrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, permanece para siempre. Aquí dice que a través de la obediencia, cuando venimos, dice que limpió nuestras almas, nos purificó con la obediencia, dice, de la verdad mediante el Espíritu, para amor fraternal. No fingido. Aquel tiempo, hermano, quizás teníamos ese amor fingido, fingíamos de amar, fingíamos de querer. Pero cuando venimos a través de la obediencia por la palabra, que purificó y limpió, santificó nuestra vida, nuestra alma, entonces, aquí dice el Señor que no fingido, ahora dice debemos amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido por la palabra de Dios. ¿Cómo debemos amar un corazón puro, un corazón sincero, no un corazón fingido, no un corazón que fingamos que amamos a los hermanos? Porque si hacemos eso, Dios de todo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje que tenemos que hacer lo que dice su palabra. Olvidemos las cosas que pasaron. Eso no. Lo que Dios quiere, vamos a vivir aquí adelante. Lo que está adelante, vamos a practicar, ¿verdad? Lo que dice Dios. Para que sea agradable todo lo que hagamos, tenemos que amarnos un corazón puro, sincero. No un fingido, un amor verdadero, un amor de respeto. ¿Sí? Vamos a respetar a las hermanas. Vamos a amarlas en el amor de Cristo. No confundamos, hermanos, porque el enemigo es muy astuto. Por eso, hermanos, suceden muchas cosas en otras partes. No permitamos, hermanos, siempre escudriñemos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe qué debemos hacer para poder entender, hermanos. Eso de llevar de todo eso, hermanos, respetarnos, dice, amar unos a otros. Amar a nuestras hermanas, no acostarse con ellas. Yo voy a ser muy claro, porque muchos malentienden eso. Por eso sucede eso. Amar es, hermano, respetar a las hermanas, darle respeto, ¿sí? En todas áreas. Los hermanos igual, no igualarnos de relajo, porque eso no es hermano. Vamos a platicar, hermanos, cosas edificantes, lo que Dios dice, para que nosotros podamos ser edificados unos con otros. Porque Dios quiere, hermano, que hagamos buenas obras. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de cosas de Dios, que Dios es bueno, Dios es bondadoso, cosas que nos edifiquen. Sí, hermanos, porque por eso el enemigo, hermano, es muy astuto. No permitamos eso. ¿Por qué no? Mejor vamos a someternos a la palabra del Señor. Vamos a escudriñar, vamos a ver qué dice el Señor, lo que le agradó o no le agradó, lo que dice hoy. Hoy tenemos que hacer. Tenemos todo, hermano, aquí en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para darnos consejos. Si tuvo algo mal que no le agradó a Dios, con la palabra mismo Dios nos va a enseñar para que nosotros podamos, hermano, arrepentirnos y corregir a través de la palabra de Dios. Aquí está todo, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es pedir oración y ir a la palabra, y Dios nos va. Para toda situación está la respuesta en la palabra de Dios. Hermanos, la recomendación, Dios quiere que nosotros escudriñemos
para poder tener esa formación, porque a veces por falta de formación de la palabra de Dios, a veces cometemos errores. Somos fallosos, tenemos muchos fallos, pero a través de la palabra de Dios vamos a ir corrigiendo nosotros, vamos a ir dejando esas cosas y vamos siguiendo adelante. Es lo que Dios quiere, hermano. Esa es la propuesta de la palabra de Dios, que nos amemos sin, no fingiendo, porque ¿quién nos engañamos? Yo mismo me engaño, a nadie más. Sí, porque así dice la palabra. Yo puedo decir aquí muchas cosas, pero yo me estoy engañando. Y Dios conoce cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, no hacer esas cosas. Vamos a ver, vamos a tener temor, respeto a nuestro Dios y vamos a someternos en temor al Señor unos con otros. Así dice la palabra. Para que de esta manera, hermanos, caminemos juntos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Vamos a amarnos, vamos a respetarnos y vamos a tener comunión, pláticas agradables que debemos de ser, como dice la palabra. Bien, hermano, vamos a seguir adelante, otros textos. Ya me lo termino. Primera carta de Juan, capítulo 5. Es carta, hermano, primera carta de Juan. Gracias, aquí, primera carta de Juan. Le voy a versículo, permíteme. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 10 al verso 12. Vamos a leer. Vamos a empezar desde el verso 10, hermanos. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es importante, hermano, cuando nosotros acudimos al Señor? Ahora, la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Dice que todos aquellos que no tienen al Hijo, no tienen a Dios, o sea, al Padre, no tienen la vida. No hay esa oportunidad. No es. Entonces, por eso, gracias a Dios que nosotros pudimos entender y acudimos y venimos al Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir adelante, comunión unos con otros, obedeciendo la palabra, estudiando la palabra, llevándonos como hijos de Dios, que Dios quiere que seamos, ¿sí? Que nos amemos y que nos relacionemos, comunicándonos, viéndonos bien unos a otros. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que dice su palabra. Vamos, por último, primera de Pedro, capítulo 13, para terminar. Verso 21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice el verso 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como
una aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la aspiración por la resurrección de Jesucristo. Hermano, a veces nos equivocamos, porque mucha gente allá de Muñozanal está hablando, gente que pues dice que sí estudia la palabra también, pero aquí a veces nos equivocamos también nosotros. Pensamos, hermano, que el bautismo nos hace perfectos, nos cambia. No, el bautismo aquí dice, sí nos salva, porque nos salva de nuestro pecado anterior, por la obediencia, nos libra de ella, pues, porque hemos bendecido. Pero dice el verso 21, como dice, sí nos salva, mas ahora no quitando las inmundicias de la carne, sino a las aspiraciones de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección. O sea, es una aspiración que esperamos la vida eterna, una nueva conciencia, un nuevo pensamiento hacia Dios para que nosotros ya entendimos. Pero dice que no quita el enojo, la ira, los deseos, todo lo que es de la carne, no. Pero sin embargo hay mucha gente que quiere decir porque sí lo enseña. Pero la palabra de Dios dice que no, que solamente es una nueva aspiración hacia Dios, nuestra conciencia limpia para poder y que tener una aspiración hacia Dios. ¿Sí, hermano? Nada más la cita, primera carta de Pedro. 3:21. 3:21, hermanas. Sí, por favor. Entonces eso dice que por eso tenemos que ser conscientes, hermano, que el enojo, todo eso, las emociones, tenemos que trabajar. Como el apóstol Pablo, hermano, no podía contenerse al principio, pero cuando él ya venció, ya todo, trabajó en él mismo, en su materia, en su humanidad. Qué hermoso cuando él dice, ya vivo, yo sino Cristo vive en mí. ¿Cuándo podemos decir nosotros eso? El apóstol trabajó mucho, hermanos. Trabajó mucho, batalló mucho, pero sí logró, hermanos. Y ese es el ejemplo de la palabra del Señor, de que nosotros sí podemos, pero tenemos que echarle ganas. No es imposible, todo es posible. Nosotros en querer estar nosotros. Tenemos la guía, tenemos la forma de la palabra de Dios. Únicamente, hermano, tenemos que practicar y haciendo. Porque el Señor, hermano, quiere que nosotros lleguemos al crecimiento, que es el Hijo, la estatura del varón perfecto, según Efesios 4:13. Ese es el propósito, por eso estamos aquí, pero tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Porque nosotros somos imperfectos, no somos dignos, somos indignos, solamente uno es perfecto, nuestro Dios. Él es santo, Él es perfecto, Él es recto, Él no tiene ningún error ni falta. Él es santo, siempre ha sido santo. Por eso cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra y vino de los hombres, Él no pecó porque es santo y siempre ha sido santo. No hubo engaño en su boca, no solo cuando le maldecían no dijo palabra. Él es el ejemplo porque Él es Dios. Nosotros no, hermano, tenemos que trabajar para que funcione esto. Bien, hermanos, espero que esto pues, nos sirve a todos, hermanos. Porque es importante, ya venimos, nacimiento espiritual, ahora tenemos que empezar a practicar lo que dice el Señor. Ser buenas obras, agradables para Dios, y todo lo que hagamos, vamos a hacerlo con amor. No vamos a hacerlo con el nombre, vamos a hacerlo con amor, porque no estamos trabajando para ser humanos, estamos trabajando, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Y la única recompensa que tenemos, Dios nos va a recompensar. No esperamos aquí ninguna recompensa. Amén, hermanos. Aquí no, hermanos, allá. Sabemos quién servimos, Dios nos va a recompensar. Pero lo más importante es que debemos ser con amor, todas las cosas. Tenemos que aprender, hermano, porque Él habla de eso, de amor. Y de amor y de amor. Ese es el primer lugar, hermano, que debemos de. Ese es el primero. Y no quita el reino, el amor. Porque si yo, dice Pablo, si yo hago, hombre, no tengo amor, nada soy. Imagínense que Pablo decía, se comparaba si aún mi cuerpo entregara a ser quemado, si no tengo amor, nada de vencibles. Y si es cierto, no
porque si nosotros no hacemos con amor, no vale. El que vale es el amor. Pero todo, hagamos con amor, por la obra del Señor. No vamos a hacer por los hombres. No vamos a esperar que ellos nos dicen, no, que como siempre ha dicho nuestro hermano, su opinión, qué bien lo hace el hermano. No, porque entonces tomamos la gloria para nosotros. No, tenemos la gloria del Señor, la obra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en esa área. Sí, porque la palabra de Dios no aprueba eso. Vamos a hacerlo solamente con humildad. Todo lo que nosotros hacemos aquí, hermano, con nuestro esfuerzo, no estamos preparados. Pero Dios le servimos de corazón. Y Dios lo sabe, hermanos. Todo lo que hagamos nosotros lo hacemos de corazón. ¿Sí? Es lo más importante, que Dios aprueba lo que nosotros hacemos. Bien, hermano, Dios le bendiga y espero que esto nos sirva a todos nosotros para que sigamos adelante. Adelante. Bien, hermanos, vamos a continuar.